¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. El saludo a Joaquín Lazón. En este caso me tocó a mí hacer el ejercicio número 3, bueno, el tema 3 sobre herramientas para el análisis de fallas, árbol lógico de fallas y análisis causa-raíz, ¿no? En este caso, una introducción rápida sobre la MEF es de que es una herramienta fundamental, ¿no? En la gestión de calidad y la ingeniería de los procesos, ya que nos ayuda a identificar y prevenir posibles fallas en productos, ¿no? O procesos. Bueno, para continuar, este es mi ejercicio, ¿no? En este caso estoy haciendo la MEF sobre una silla ergonómica. Como pueden ver aquí, la silla ergonómica y su función es, ¿no? Bueno, sentarse, su respaldo, su ajustabilidad, su movilidad, la ergonomía, ¿no? El apoyabrazos. Sus modos de fallo sería, no sé, un daño en las patas, un desgaste de repente en el acolchado, una rotura del respaldo, ¿no? O una falla estructural. En este caso, mi producto como tal, su función principal obviamente es sentarse, ¿no? Uno de los modos de fallo sería las ruedas, ¿no? El desgaste de las ruedas, ¿no? Que se traben las ruedas. Uno de sus efectos sería la dificultad al mover la silla. Y aquí tendríamos dos causas, ¿no? Una podría ser por el uso prolongado de repente de la silla y otra podría ser por el uso inadecuado. Los controles actuales, bueno, actualmente no tengo ni un control, ¿no? Para poder monitorear eso. Lo siguiente sería el respaldo, ¿no? Quebrado suelto, uno de los modos de fallo. Uno de los efectos sería la falta del soporte adecuado, ¿no? En la zona lumbar. Y una causa sería la calidad deficiente, ¿no? De los materiales de respaldo. En este caso, uno de los controles aquí podría ser de que puede ser por el peso excesivo, ¿no? Del comprador en este caso, o del cliente, perdón. Bueno, para continuar, ¿no? El modo no sería del asiento deformado, desgastado, podría ser también otro. Y uno de los efectos sería la disminución de la comodidad, ¿no? Y apoyo al usuario. Una causa también podría ser un desgaste natural o un uso inadecuado del asiento. Y bueno, lo último sería, ¿no? Los brazos desajustados o flojos que podría tener la silla. Uno de los efectos sería la falta de estabilidad y soporte adecuado de los brazos. Y bueno, una de las causas podría ser un diseño o ensamblaje inadecuado, ¿no? De los brazos. En este caso, aquí ya pongo, ¿no? La gravedad del fallo, la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de no detección. No, aquí ya está todo con sus números respectivos. Y bueno, para concluir con esto, ¿no? Las conclusiones respecto al tema sobre herramientas para el análisis de fallas sería, ¿no? De que proporciona una base para priorizar las acciones correctivas y preventivas al asignar una puntuación de severidad, probabilidad de ocurrencia y capacidad de detección a cada modo de fallo. Se puede determinar también la importancia relativa de cada uno y enfocar los recursos de los problemas más críticos y urgentes. Y bueno, otro también sería el análisis de análisis causa-raíz. No, no, perdón, el análisis árbol lógico de fallas, ¿no? Que sería que puede utilizarse para identificar debilidades en un sistema y proponer medidas de mitigación o mejoras. Al comprender las fallas potenciales y las vías críticas que pueden llevar a un evento no deseado, esto se puede implementar controles, redundancias y salvaguardias adecuadas para aumentar la seguridad y confiabilidad del sistema. Y bueno, eso sería todo, profesor. Gracias. Buenas, mi nombre es Joseph Herrás. En esta oportunidad me tocó exponer sobre lo que es proceso de soldadura eléctrica o soldadura por arco eléctrico. Este se define como una técnica de unión de metales en la que se utiliza calor generado por corriente eléctrica para fundir y unir las piezas. Se basa en el principio de generar un arco eléctrico entre un electrodo y el material base, creando altas temperaturas que funden los metales y permiten su unión. Los componentes es el proceso de soldadura eléctrica que consta de varios componentes clave que desempeñan roles específicos en la generación de calor y en la unión de metales. Los componentes principales vendrían a ser los siguientes. La fuente de energía es el equipo que suministra la corriente eléctrica necesaria para generar el arco eléctrico. Puede ser una máquina de soldar que proporciona corriente continua, corriente alterna, dependiendo del tipo de soldadura y material utilizado. El electrodo es la pieza conductora que transporta la corriente eléctrica al punto de soldadura.
Puede ser un electrodo revestido, un electrodo tungsteno o un alambre de soldadura. Ahora también está el material base, este es el metal o los metales que se están uniendo mediante la soldadura eléctrica. El material base debe ser compatible con el electrodo y ser capaz de soportar altas temperaturas y tensiones generadas durante el proceso de soldadura. Ahora tenemos también la soldadura de mantenimiento. Se refiere al proceso de soldadura utilizado para reparar o mantener componentes o estructuras metálicas. En este tipo de soldadura se suelen utilizar técnicas como soldadura por arco eléctrico, soldadura por puntos o soldadura por hilo continuo. Está también lo que es soldadura de fabricación. Se refiere al proceso de soldadura utilizado en la producción y fabricación de componentes y estructuras metálicas. En este caso se utilizan diferentes técnicas de soldadura, como soldadura por arco eléctrico, la soldadura por resistencia, la soldadura láser o la soldadura por ultrasonidos. Ahora paso a presentar un ejemplo de un ejercicio a resolver, en el cual detallaré y explicaré paso a paso el cómo se fue realizando este ejercicio. Perfecto. En esta oportunidad les voy a presentar el ejercicio que se escogió. Como se puede observar, nos pide determinar el presupuesto en términos de material consumible, electrodos, la mano de obra de energía eléctrica requerida para la ejecución del siguiente trabajo. Estas son 50 cerchas metálicas, cada una requiere 120 unidades soldadas de 5 centímetros de longitud, un cuarto de pulgada de ancho. Se utilizarán electrodos C6011 de 350 milímetros de longitud, un octavo de pulgada de diámetro. Como se puede observar, ya tenemos plasmados los datos que nos menciona y también las condiciones operacionales que nos está brindando. Para iniciar, tenemos que obtener el volumen del cordón total de soldadura. Este se obtiene con la longitud por el área transversal. En esto, considerando la sección transversal del cordón como de forma triangular, el volumen de cordón es un medio por el ancho, por la altura, por la longitud. Como se puede observar en esta oportunidad, tenemos el área del prisma plasmada en esta oportunidad, y la fórmula obtenida con el resultado nos brinda a 0.2016 con 12,5 el área transversal. Ahora tenemos que hacer la multiplicación, el 5 de la longitud, el área transversal, más el número de unidades soldadas. Como se sabe, las 120 unidades soldadas son del mismo tamaño, por el número de cerchas. Este nos brinda a 375 centímetros cúbicos. Como el electrodo es de acero, su peso específico es 7,8 gramos centímetros cúbicos. Con este dato se consigue determinar el peso del metal a depositar. Su fórmula vendría a ser volumen por el peso específico del metal. Dícese el dato obtenido 6048.375 por 7,8. Este nos da 47.177.33 gramos, que dividido entre 1000 da el peso en kilogramos, 47.177 kilogramos. Ahora, para hacer la conversión a libras, se calcula de la forma siguiente: es el peso en kilogramos, 47.177 kilogramos, por las libras, que un kilogramo es igual a 2,2 libras. Ya con la conversión obtenida nos da a 103.79 libras. Ahora nos pide la cantidad teórica consumida de electrodos. Vendría a ser, para determinar la cantidad de electrodos, se multiplica el peso del metal por 1,8. Dícese, sería 103.79 libras por 1,8, que en datos nos brinda ya 186.82 libras. Esto, ya con los factores obtenidos, vendría a ser el
kilogramos de la misma forma, 1,80 o bueno 1,8 por 47.177 kilogramos, que en la cantidad teórica consumida nos brinda a 84.92 kilogramos. Ahora, para determinar la cantidad real de electrodos se divide entre la eficiencia, que como sabemos que nos brindó en las condiciones operacionales, era del 60%. Perfecto. Para determinar el tiempo teórico de soldadura, se toma en consideración de que se deposita 1.5 kilogramos de electrodo por hora. Como se requiere una cantidad de 84.82 kilogramos de teóricas del electrodo, el tiempo a depositar se calcula mediante, es la fórmula siguiente: cantidad de electrodo consumida entre la tasa de deposición, que es 1.5 kilogramos por hora. Este nos da un resultado de 56.61 horas. Ahora, para hallar el tiempo real de soldadura, se obtiene del tiempo teórico de soldadura, como ya lo obtuvimos, 56.61 por el 30%, que como sabe es la tasa de ocupación que nos brinda en las condiciones operacionales. Este nos da un resultado de tiempo real de soldadura de 188.71 horas. Ahora pasamos a redactar el presupuesto de soldadura. El costo de los electrodos es la cantidad requerida, 311.37, por el costo de libra, como sabemos que es 0.88. Este nos da un resultado de 274.01. Ahora, el costo de la mano de obra se obtiene por el tiempo real de soldadura, 188.71 horas, por el costo por hora, que como mencionamos nos da en el caso de las condiciones operacionales. En total, como resultado nos brinda a 292.50 soles, claro. Ahora, el costo por electricidad es la potencia consumida, 3000 watts. Estos, como sabemos, salen de los voltajes por el amperio, 25 voltios por 120 voltios, que nos da en total 3000 watts. Ahora, la potencia consumida, que es de 3, este vendría a ser, la división 3000 entre 1000 nos da 3 kilowatts. Ahora, el costo de la energía eléctrica, que como ya sabemos nos brinda en las informaciones de las condiciones operacionales, es de 0.16 kilowatts por hora. El tiempo teórico de soldadura, claro, es de 56.61 y la eficiencia de la máquina del 70%, como ya mencionamos en las condiciones operacionales. Ahora, obteniendo ya estos resultados, es la multiplicación de la potencia consumida de watts por el costo de la energía por el tiempo de soldadura entre el 70%. Este nos da un resultado del costo de electricidad ya de 38.82. En total, el presupuesto de soldadura es la suma de estos tres: el costo de electrodos, los costos de mano de obra y el costo de electricidad, dando un resultado de 605.33 soles. Claro, no nos olvidemos del presupuesto de gastos operativos, que como sabemos es del 30%, que nos brinda ya a 181.60. Un 100.8160 soles, que es el 30%. Ahora, para hallarlo esto en porcentaje, que el total es 605.33, es prácticamente la división de estas mismas. 274 entre 605. Volviendo a poner en porcentaje, nos sale que el costo de electrodos es del 45%, el de la mano de obra del 48% y el costo de electricidad del 6%. Dando claro un 100% del presupuesto de soldadura, y sumado el presupuesto de soldadura más el presupuesto de gastos operativos, nos da el presupuesto total, 786.92.
Ahora, para terminar con las conclusiones, como sabemos, ya los componentes claves del proceso de soldadura eléctrica, como la fuente de energía, el electrodo y el material base, pues desempeñan roles fundamentales en la generación de calor y en la unión de metales. También la calidad de soldadura eléctrica puede medirse mediante criterios específicos como la presencia de defectos como porosidad, fisuras o falta de fusión. Con eso sería todo por parte de mi trabajo. Igualmente, muchas gracias. Buen día, profesor y compañeros. Mi nombre es Moisés Saulita Benítez. A mí me tocó el tema 2. Bueno, empezamos. Primero con la lubricación industrial. ¿Qué sería? Es un aspecto fundamental para el funcionamiento eficiente y confiable de los equipos y maquinarias utilizados en diferentes industrias. Bueno, la lubricación consiste en la aplicación de un lubricante como aceite o grasa en las partes móviles de los equipos para reducir la fricción y el desgaste en la generación del calor. Beneficios: la reducción de la fricción y el desgaste, mejora de la eficiencia y rendimiento, disipación del calor, protección contra la corrosión y oxidación, la amortiguación de impactos y vibraciones. Seguimos con los sistemas de lubricación. Primero, engrasadores. Pequeños depósitos o cajas donde se depositan el lubricante para que lleguen a los órganos de las máquinas en movimiento. El engrase por anillo y cámara de grasa. Es comúnmente utilizado en rodamientos de baja velocidad y cargas moderadas, como algunos motores eléctricos. Es un método simple y económico de lubricación, pero no es el adecuado para la aplicación de alta velocidad o cargas pesadas. Engrase con baño de aceite. Es un método de lubricación utilizado en diferentes tipos de maquinaria e equipos industriales. En este método el equipo se sumerge parcial o totalmente en un baño de aceite lubricante. El aceite se encarga de lubricar y enfriar partes móviles del equipo, reduciendo la fricción y el desgaste. El engrase por bomba de aceite. Es un método eficaz y preciso de la lubricación industrial. Proporciona una lubricación adecuada a los puntos específicos de la lubricación. Es especialmente útil en equipos grandes o con múltiples puntos de lubricación. El engrase por barboteo. Es un método de lubricación utilizado en ciertos equipos donde se sumerge parcialmente una parte de aceite lubricante. Proporciona una lubricación continua y automática, pero requiere un monitoreo y reposición regulares del aceite. El engrase por nube de aceite es un método de lubricantes utilizado en maquinarias y equipos donde se genera una nube o niebla de aceite lubricante para lubricar las superficies de fricción y desgaste. Proporciona una lubricación continua y automática en áreas difíciles de acceso y en equipos de alta velocidad. Seguimos con los tipos de lubricantes mecánicos e industriales. Tenemos aceites multigrado, que se aplica en maquinaria industrial que opera a altas temperaturas y velocidades. Las grasas se utilizan en aplicaciones en las que no se puede utilizar aceites o en las que no se requiere el atributo de refrigeración del aceite. Los lubricantes secos, cuando el aceite o la grasa no pueden utilizarse para lubricación en condiciones de funcionamiento extremas. Lubricantes penetrantes. Estos tipos de lubricantes son los protectores de numerosos pernos o tornillos atascados. El RCM, mantenimiento centrado con confiabilidad. Es una metodología utilizada en la gestión de mantenimiento que tiene como objetivo principal mejorar la confiabilidad, disponibilidad y rendimiento de los activos industriales. Se basa en un enfoque sistemático y estructurado para determinar las estrategias de mantenimiento más efectivas. A diferencia de los enfoques de mantenimiento preventivo, basados en el tiempo o las horas de funcionamiento, el RCM se centra en el análisis de las funciones críticas y los modos de fallas de los activos, con el fin de desarrollar planes de mantenimiento específicos y optimizados. Fundamentos del mantenimiento centrado en confiabilidad. Etapas del MCC. Los pasos sistemáticos de la metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad se muestran a continuación. Primero es definición del contexto operacional, diagrama de EPS, seguidos de las funciones, sean primarias o secundarias, las fallas funcionales, primarias y secundarias, modos de fallas, causas de fallas, efectos consecuencias de las fallas y consecuentemente la selección de las tareas. Implementación del RCM. Fase inicial. Primero se hace la jerarquización de los activos, áreas, plantas o sistemas, conformación del equipo natural del trabajo. Después, en la fase de implantación del RCM, es la selección del sistema y definición del contexto operacional,
definición de funciones, determinar fallas funcionales, identificar modos de fallas, efectos y consecuencias de las fallas y la aplicación de la hoja de decisión. Bueno, seguimos con los factores de contexto operacional. Perspectivas de producción, ambiente de operación, calidad y disposición de la materia prima, estándares de desempeño, políticas de operación, mantenimiento de repuestos, sistemas de instrumentación y control, planes de mantenimiento actuales, disponibilidad del personal. Seguimos con un ejemplo que es el cálculo del tiempo de lubricación y tiempo de relubricación de un rodamiento. Dado el ejemplo que sería, ¿cada cuándo se recomienda lubricar un rodamiento de balas que gira a 1800 revoluciones por minuto? Su diámetro interior es de 120 milímetros, la temperatura de la carcasa es de 60 grados centígrados, hay baja contaminación con partículas no abrasivas, la humedad es del 79%, no hay problemas con vibraciones, menos de 0.2 IPS y el eje es vertical. Seguimos, primero tenemos que sacar el cálculo del tiempo de la lubricación en horas de la operación, con esta fórmula dada respectivamente. Primero desglosando los datos, que nos dice N vendría a ser las 1800 revoluciones por minuto, la D que es vendría a ser el diámetro interior, que nos da 120 milímetros, y para poder realizar la fórmula nos pide N por raíz de D, que sería las revoluciones por minutos por la raíz de el diámetro, que nos da un total de 19.718. Después nos piden multiplicar a 4 veces el diámetro, que nos da un resultado de 480 milímetros, y el diseño de rodamiento, que ya sabemos que es un rodamiento de bolas, es un total de 10. Realizamos el cálculo operacional, que nos da que el tiempo relacional en horas sería 2300 horas. ¿Qué sería el total del tiempo de lubricación? Bueno, ahora nos vamos con el cálculo de tiempo de relubricación en horas de operación. Para esto tenemos la fórmula, que es K por el total de horas de la lubricación, que ya la habíamos calculado anteriormente. Para poder realizar, saber el valor de K, que es el factor, tenemos que desglosar cada dato que tenemos, sea la temperatura de la carcasa, baja contaminación con partículas no abrasivas, los datos que nos dan, humedad del 69%, no hay problemas con las vibraciones y el eje es vertical. Nos ayudamos con la tabla de factor y las condiciones de operación, que ya nos da un valor adecuado. Si es entre 38 y 65 grados centígrados, nos da un valor de 0.9. Como también tenemos baja partículas no abrasivas, también nos da un valor de 0.9 en el factor C. Y en el factor M, que sería la humedad, está por debajo del 80%, exactamente es el 79%, que sería 0.9. Después en vibraciones tenemos menos de 0.2 IPS, que es una moderada, que sería 0.9, y nuestra posición del eje, que es la posición horizontal. Con esos datos obtenidos hacemos la siguiente multiplicación, que sería, multiplicamos todos estos datos, que nos da un valor de 0.32 aproximadamente, 0.33. Ya logrando saber el valor de K, nos vamos con la fórmula, y ya como ya hallamos el cálculo de la lubricación, solamente reemplazamos valores, que sería el 0.328 del valor K por la multiplicación del total de las horas, del cálculo de las horas que usamos en la lubricación normal, que sería 2300, con un total que nos da de resultado un total de 755 horas, redondeándolo, para la lubricación, la relubricación. Por último, en las conclusiones tenemos que el objetivo de la lubricación industrial es reducir la fricción y el desgaste entre las superficies. Es importante seleccionar el lubricante adecuado según las características del equipo.
las condiciones de operación y las recomendaciones del fabricante. Los diferentes tipos de lubricantes como aceite, grasas y lubricantes sólidos tienen propiedades específicas y deben utilizarse de acuerdo a las necesidades de cada aplicación. Y también el RCM se basa en la premisa de que el mantenimiento debe ser optimizado para maximizar la confiabilidad y disponibilidad de los activos, minimizando los costos y los impactos negativos de las fallas. Al utilizar el RCM, las organizaciones pueden mejorar la gestión de sus activos, reducir los tiempos de inactividad no planificados, aumentar la eficiencia operativa y prolongar la vida útil de los equipos. Bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias.